Estimados compañeros y amigos de Chimbote y del norte de nuestro país, tengo que expresar en primer lugar las disculpas por no poder estar en estos momentos con ustedes como yo hubiera deseado y como nuestro querido compañero Wilder Calderón organizó. Pero se trata de circunstancias de carácter estrictamente político, que me alejan en estos momentos de poder estar compartiendo con ustedes las reflexiones que tienen que ver con la presentación del libro de nuestro querido presidente, el compañero Alan García, sobre Confucio y la globalización. En realidad, las circunstancias políticas se deben a la actual coyuntura que todos ustedes conocen, que ameritan que tanto Javier Velázquez como yo estemos en una actitud muy activa, buscando justamente desbaratar todo tipo de odios e imputaciones que a través de la famosa megacomisión y de los enemigos que están agazapados en el gobierno pretenden hacer contra el partido. Y uno se puede hacer ahí una pregunta de fondo, ¿no? Si ellos tanto se encargan de decir que el APRA es un partido disminuido, que los apristas solo somos 4 parlamentarios, que no tenemos mayor peso e importancia, entonces ¿por qué que dedican tantas horas y tanto tiempo a perseguirnos y a mantenernos de todas maneras siempre en las primeras páginas y en el protagonismo nacional? Porque saben que el momento episódico en el que nos encontramos ahora, con disminución de autoridades, se debe quizá a nuestros propios errores, sin duda, pero saben perfectamente que esto no va a seguir así, que el APRA es un movimiento histórico que volverá a tener seguramente una presencia mucho más sólida y mucho más firme más adelante, que somos el primer partido político de la República, que tenemos presencia en todas las organizaciones sociales y populares de nuestro país. Ellos lo saben, si no, no estarían dedicando tantos esfuerzos justamente a tratar de cerrarnos el camino. Y este trabajo de esta famosa, entre comillas, megacomisión, tiene como objetivo único hacer que el APRA no pueda ser una alternativa de gobierno en el año 2016. Tiene como objetivo único hacer que el partido esté estigmatizado como si fuese un partido de corruptos, aprovechándose sin duda del hecho de que puedan haber habido militantes que hayan cometido casos de corrupción, que sin duda nosotros tenemos que ser los primeros en dilucidar. Pero eso no significa que nosotros aceptemos esas generalizaciones colectivas que a ellos les gusta hacer. Y entonces ahora muestran su miedo. El propio presidente del Consejo de Ministros acaba de salir a apoyar a una comisión congresal y al bisoño señor Tejada en su pretensión de buscar una inhabilitación. Pero justamente también el día de hoy, y esa es otra de las circunstancias que motiva que yo tenga que quedarme en Lima, un juez acaba de desechar la apelación que ha hecho el gobierno, el procurador del gobierno, de la sentencia que se ha emitido en favor de que se respete el debido proceso en la investigación de la megacomisión, y al mismo tiempo se acaba de determinar también en forma contundente que tiene que haber una nueva citación utilizando el debido proceso. Lo claro de todo esto es que cuando han querido hacer una investigación y han buscado elementos de carácter delictivo para tratar de imputárselos a Alan García, no los han encontrado y el propio Tejada lo ha tenido que reconocer. Pero ahora se les desarma además todo el andamio que habían estructurado cuando este famoso señor apodado Brasil termina diciendo y desnudando cómo habían reclutado a su persona y él a su vez a otros mediante el fácil artificio de ofrecerles prebendas a cambio de sus palabras. Personas que son reclusas o personas que deben a la justicia todavía muchas de las connotaciones que suponen las condenas, son personas que obviamente son proclives a decir lo que fuera a cambio de dinero. Y esta persona sí lo demostró. Pero como no le cumplieron la entrega del dinero, entonces a través de su abogado ha emitido la declaración que todos conocen. Resulta entonces que ahora se convierte en un gran delincuente al que no hay que hacerle caso. Pero durante meses el gobierno y el señor Tejada decían que este hombre era una persona fundamental, que su juicio era sustantivo, determinante, contundente. Todos los mejores adjetivos para esta persona en su momento. Y hemos visto cómo también un grupo de periodistas antiapristas se dedicaron incluso a mandarle dinero, conforme los correos electrónicos lo demuestran. Todo esto entonces representa la desesperación que tienen ellos, pero al mismo tiempo representa también el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer como partido para tratar, primero, de esclarecer estos temas y segundo, de evitarlos que nos signifiquen una agresión. El tema de fondo es el que se va a ver esta noche. Esas reflexiones que se hacen en torno a lo que significa el mundo de hoy y cómo la presencia de Confucio, que fue el gran creador de la filosofía china, ha trascendido tantos siglos en ese país que ha hecho que incluso en la revolución comunista más dura de la historia, aquella que tuvo la revolución cultural y que simplemente a cualquier persona que pensara distinta
se la condenaba a cadena perpetua, a trabajos forzados o incluso al paredón, a pesar de eso, tuviesen siempre los principios sustantivos del confucianismo, que tienen que ver con una filosofía de vida que lleva a que las cosas se miren con otra trascendencia, se vean con horizontes históricos. Y China está protagonizando la más amplia revolución de lo que ya podríamos llamar el tercer milenio. Así como hubo antes la revolución industrial, como hubo antes la revolución francesa, ahora es la revolución china. Porque la presencia de China en el escenario mundial es una presencia sustantiva. Y el Perú y el partido, que debemos cultivar el antiimperialismo, tenemos que ser claros en que también supone que nuestra inserción en el mundo internacional, que está dentro de los cánones y de las doctrinas del partido, porque Aya de la Torre dijo en forma clara y contundente que el imperialismo venía a ser la primera etapa del capitalismo en nuestros países y que tenía por tanto un esquema de desarrollo que había que aprovechar, lo que él llamó el lado bueno del imperialismo. Eso tiene que suceder ahora. Cultivemos ese lado bueno, haciendo que esos grandes mercados que se están abriendo, que combinan con Estados Unidos, Europa, y a los cuales el Perú se abrió, y justamente en gestión nuestra, signifiquen desarrollo para nuestros países. Seamos claros en una cosa, compañeros. El APRA es un partido revolucionario y ha hecho el gobierno más revolucionario de la historia del Perú. Y encima, lo ha hecho en democracia. Porque ¿es o no es revolucionario, sobre todo para la sociedad peruana, que hayamos encontrado que la mitad de los peruanos eran pobres y que cuando hayamos dejado el gobierno esto se redujo solamente un tercio? ¿Acaso eso no es una revolución? ¿Cuándo en la historia del Perú? ¿Cuándo en la historia del Perú ha habido un gobierno que haya reducido de esa forma tan drástica la pobreza en nuestro país? Jamás. ¿Cuándo en la historia del Perú ha habido un gobierno que ha descentralizado tanto como el gobierno aprista? ¿Acaso no es revolucionario eso? ¿Acaso no se han creado 5 millones de empleos durante el gobierno aprista? ¿Crear un empleo acaso no es una auténtica revolución para una persona que no tiene trabajo? Eso es lo revolucionario. Los comunistas y nuestros enemigos dicen, el APRA se volvió de derecha, pero miren qué concesión tan absurda, como siempre los comunistas en su odio hacen a lo que significa la derecha. O sea, están suponiendo que si nosotros somos de derecha, pero al mismo tiempo hemos dado estos resultados revolucionarios, entonces la derecha es revolucionaria. Y eso significa entonces que tendremos que preguntarnos para qué sirve la izquierda. En realidad, aquí lo que tenía que quedar absolutamente claro es que la izquierda democrática que representa el APRA, que combina pan y libertad, como nos enseñara Aya de la Torre, es la gran ruta por la que tiene que discurrir el mundo. Los propios comunistas se dan cuenta, pretenden arrebatarnos esas banderas, pero ellos siguen creyendo que el Estado lo debe hacer todo. Y nosotros creemos que el Estado, sin duda, que debe ser un Estado fuerte, para poder hacer una buena distribución, al mismo tiempo tiene que ser un Estado que genere inversión, que genere empleo, que genere desarrollo. ¿Y saben quién está haciendo exactamente lo mismo? Justamente los chinos. Los chinos, que eran los enemigos del capitalismo, los que decían que había que destruir el pasado, los que decían que el capital era nocivo, aprovechan el lado bueno del imperialismo norteamericano y a partir del año 72, 73 utilizan eso para generar su propio desarrollo. Si bien es cierto, ellos todavía no encuentran una salida a lo que significa su esquema político, porque todavía hay partido único y no hay los valores o los cartabones democráticos que tenemos en otros países, lo cierto es que es una potencia que está creciendo en forma absolutamente aritmética cuando se trata justamente de aprovechar ese lado bueno del imperialismo que los jerarcas comunistas encabezados por Deng Xiaoping tomaron en cuenta, pero siempre con los valores confucianos. Ese es el verdadero tema de fondo, en realidad, de la historia del Perú. Lo demás, lo que les dije al comienzo, es solo la coyuntura. Pero la coyuntura a veces, claro, absorbe y no permite que uno pueda ver estos análisis de fondo, que son los que todo político y todo peruano tiene que saber. La historia del Perú está de nuestro lado. La verdadera construcción de lo que significa el futuro de nuestra patria pasa por el APRA. Les duela o no a nuestros rivales, pero pasa por el APRA. Y hablo del APRA como partido aprista, como organización política, como organización histórica. Tenemos líderes, hay militantes, pero no todo pasa por los líderes ni por los militantes. Ninguna persona es imprescindible en el partido, porque el propio Aya de la Torre nos enseñó que el partido estaba por encima incluso de él. Y la prueba está en la historia. Porque cuando nos decían nuestros enemigos que
al morir Haya de la Torre iría a desaparecer el APRA, se lo estamos demostrando hoy históricamente que el APRA continúa. Y como siempre ha pasado en la historia del Perú, veremos pasar el cadáver de nuestros enemigos desde la vera de nuestra puerta, y el APRA seguirá siendo el gran partido de la gran transformación. Eso hubiese querido yo decírselos ahora personalmente, pero ustedes saben que nosotros estamos en esa lucha política que aquí desde Lima necesita que nuestra presencia pueda servir para cimentarla, para fortalecerla y para que a nivel nacional se pueda seguir irradiando nuestra palabra. ¡Viva el APRA! ¡Viva Chimbote! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.